Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a mi podcast Real Talk. En este podcast, como bien lo saben, tratamos temas relacionados con el aprendizaje de nuevos idiomas. En diferentes episodios tengo invitados, hay otros episodios como este en los que estoy yo solo y vamos a mirar o explorar diferentes temas y, sí, diferentes temas de conversación que pueden ser bastante interesantes y que pueden aportar mucho valor a todos aquellos que escuchen este podcast. Como siempre les he dicho, o por si no lo sabían, mi mensaje es demasiado mi visión más que el mensaje. Y bueno, parte del mensaje es muy clara para mí. Mi deseo es que todas las personas que quieran aprender un idioma empiecen desde ya y aquellos que de pronto hayan dejado un idioma de lado porque sienten que tienen miedo, pena, falta de nivel, que no tienen las capacidades suficientes o simplemente por pereza, pues que lo retomen y que se den cuenta de las ventajas tan grandes que pueden llegar a sacar y a tomar de este aprendizaje y de este recorrido. Saben muy bien que yo no soy docente tampoco, ni licenciado en ningún tipo de materia, en ningún tipo de área. Por lo tanto, todo lo que hablo es basado netamente en mi experiencia. Para los que no lo sepan, llevo más de 13, 14 años practicando el idioma inglés. Esa es mi segunda lengua. Fue un aprendizaje desde cero y completamente autodidacta. Recibí un consejo, uno o dos consejos aquí y allá de unos docentes o de personas de pronto nativas o que ya tenían un mayor manejo del idioma del que tenía yo en ese momento, pero estoy muy, muy seguro de que el 99% de mi aprendizaje fue de manera autodidacta. Por lo tanto, siento que si bien es cierto que no tengo la capacidad de enseñar, tengo la capacidad de compartir cómo fue mi camino y bueno, con suerte varios de ustedes pueden beneficiarse y obtener o rescatar algo de valor que les ayude en su camino también. Quisiera hablar de una pregunta que me surgió el día de hoy. Bueno, no el día de hoy, de hecho hace pocos días he estado subiendo este contenido ya por creo 2 semanas aproximadamente, una semana, y me surgió esta pregunta pensándola desde la perspectiva de aquellos que ven mis videos. Y es, si yo fuera alguien que visita mi canal por primera vez y de pronto veo unos 3 4 5 videos de corrido, la pregunta que yo me haría sería, ¿por qué este man no está usando, por qué él no está usando su segundo idioma? ¿Por qué no lo estoy escuchando ni viendo hablando en otros idiomas? ¿Qué pasa? Es un contenido que se supone que impulsa el bilingüismo y sin embargo él no está haciendo uso de su herramienta de la que tanto predica. Predica pero no aplica. Pues bueno, yo tengo dos razones de peso para esta pregunta que nuevamente surgió desde aquí y yo mismo lo voy a responder. Principalmente quiero que el mensaje mío llegue a las personas adecuadas. Quiero llegar a esas personas que no están practicando el idioma, quiero llegar a esas personas que creen que con el español o con una sola lengua es más que suficiente. Y siento que para poder hacerlo, por lo menos en una manera local y a mi alrededor y como lo quiero llegar a hacer, tengo que empezar hablando en español. Entonces, esa es una, o la primera razón, no una, la primera razón por la cual mi contenido está en español, porque deseo que mi mensaje llegue a las personas a las personas y al público adecuado. Y esto es a personas de mi país que son de habla hispana o a las personas de este continente que es Latinoamérica. El segundo motivo por el cual mis videos no están en inglés todavía, porque los voy a empezar a hacer y voy a empezar a subir videos y contenido en inglés y bilingüe, posiblemente si hay personas que deseen apoyarme, que quieran entrar y montarse en este bus, en este proyecto, también pueden escribirme si manejan otro tipo de idioma, portugués, francés, ruso, chino, japonés, el que quieran. Y la idea es empezar a subir contenido de diferentes idiomas. En este canal no me voy a enfocar solamente en el inglés, me voy a enfocar en la experiencia mía que fue aprendiendo inglés, pero siento que la experiencia mía puede ayudar a diferentes personas a aprender una cantidad diferente de idiomas. Volviendo al punto, mi segunda razón es muy sencilla.
Siento que los videos en español me permiten primero manejar y dominar mejor mi lengua natal y asimismo dar ejemplo de que para poder aprender otro idioma, primeramente tenemos que manejar nuestra propia lengua. Ese es el motivo, diría yo, incluso principal, más que el otro motivo de que quiero que mi mensaje llegue. Deseo sobre todas las cosas que entendamos que para poder empezar en otro idioma, o ni siquiera empezar, para poder asegurar el éxito en el aprendizaje de otro idioma, también debemos conocer las bases de nuestra propia lengua y entenderlas. No significa que nos convirtamos en docentes, profesores, ni expertos en el diccionario de nuestra lengua natal. Yo por lo menos no soy ningún experto en el español y tengo que admitirlo, me equivoco mucho y tengo muchos inconvenientes, tengo muchas oportunidades para mejorar con mi idioma. Aún así, me gusta mucho leer, me gusta mucho la música, la poesía en español y he estudiado diferentes tipos de artes que tienen que ver con la comunicación, claro está, que me han enseñado y me han nutrido bastante en esta lengua. Si no tuviera la confianza que tengo para poderme parar aquí, bueno, sentar aquí frente a ustedes y hablarles en mi idioma, probablemente tampoco la tendría para hacer un video o para hablar con mis clientes día a día en inglés o en otra lengua si es que manejar otro idioma. Pero en mi caso, en inglés. Básicamente lo que les quiero decir, y espero que el mensaje sea claro, debemos empezar a preocuparnos no solamente por aprender toda la cantidad de palabras, frases, reglas gramaticales de nuestro segundo idioma, también dediquémosle un espacio a nuestra lengua natal. Entendámosla mejor, aprendamos un poco más de nuestra lengua natal. Por ejemplo, aprender vocabulario en español, investigar palabras de las cuales no conocemos el significado, puede ser muy positivo y beneficioso para aprender también vocabulario en inglés. Ahí les dejo ese pequeño consejo. La idea no es aprender palabras complicadas, eso es lo que quiero decir. La idea no es aprender palabras ni reglas gramaticales complicadas. La idea es entender cosas básicas y simples. En español, por ejemplo, pues las bases del idioma son cruciales, pero esta regla la quiero aplicar principalmente a nuestro aprendizaje del segundo idioma. Eso es lo que nos compete en estos podcasts. Y lo que les quiero transmitir es lo siguiente. Algo muy importante es estudiar las bases. En el momento en el que estamos estudiando las bases y lo más básico que hay en el segundo idioma que estemos aprendiendo, vamos a notar diferentes cambios en nuestra forma de entender ese lenguaje. Fue lo que me sucedió a mí. Por ejemplo, yo comencé a estudiar cosas muy simples y muy básicas con el idioma inglés. Algo muy simple y muy básico para empezar, los días de la semana. Cuando me puse de una manera consciente a mirar y advertí que no sabía, por ejemplo, cómo se deletreaba cierto día, me empecé a preocupar, me di cuenta de que no tenía mis bases bien cimentadas. Entonces, las bases del idioma llegan en un punto a ser vitales y de suma importancia para poder lograr o hacer que nuestro recorrido y nuestro camino sea lo más ventajoso posible. Si no manejamos las bases, si no nos sentimos cómodos con las bases o si simplemente las estamos pasando por alto, en el futuro van a haber términos que se nos van a complicar. Entonces básicamente lo que les quiero decir, no desatiendan o no minimicen las bases ni tampoco den por insignificantes las bases de este segundo idioma. Los días de la semana, los números, las vocales, son perfectos ejemplos de bases y conocimientos básicos que no debemos simplemente tomar a la ligera. Son cosas en las que debemos dedicarles bastante tiempo, diría yo. Son cosas que van a estar en el fondo de palabras o frases o diferentes métodos más complicados, mucho más grandes en el futuro. Por ejemplo, si conocemos las bases de los días de la semana, sabemos escribirlos, sabemos deletrearlos, sabemos pronunciarlos, es muy probable y muy seguro que ese conocimiento nos ayude con otros tipos de palabras, de frases, etcétera, etcétera. Si conocemos los números, pues
por lo menos del 1 al 100, vamos a tener asegurados una cierta cantidad de números con los que podemos jugar y los que podemos usar en nuestras conversaciones. Nuevamente, las bases de su segundo idioma son muy importantes. No las descuiden, no las pasen por alto. Sobre todo, y esto me pasó a mí, no piensen que ya las entienden o las conocen, porque es muy fácil caer en esa confianza de pensar, ya me la sé, ya la entiendo, pasemos a algo más complicado o a algo que me interesa más. Es simplemente una cuestión de mantener la mentalidad abierta y de entender que las bases son los fundamentos del idioma. Si no las manejamos, cosas más complicadas o que requieran un mayor esfuerzo mental se nos van a hacer básicamente tediosas y muy trabajosas de poder lograr. Se va a lograr, pero la idea es facilitarnos el camino. Entonces dedíquenle más tiempo a esas bases, vocales, números, el alfabeto, etcétera. Hablemos del vocabulario y de las palabras más comunes en un idioma. He leído en diferentes artículos de internet, así que la información no es tan veraz como lo quisiera, pero hay un acuerdo en el internet de que cuando se está aprendiendo un idioma, generalmente tenemos un cierto número de palabras que son las más comunes en ese idioma, las más utilizadas. Como les digo, en diferentes artículos se difiere con la información, no es la misma. Hay unos que dicen que son 500 palabras, otros dicen que son 800 palabras, otros dicen que son 1000. Vámonos con, digamos que son 600 palabras, 600 o 700 palabras, las cuales son las más comunes en un idioma. Puede que suene como, 600 palabras es demasiado. Sin embargo, 600 palabras no es mucho. 500, 600, incluso 1000 palabras no es demasiado. Los invito a que se coloquen a hacer un ensayo que tenga 1000 palabras y créanme que la cantidad de páginas no va a ser exagerada. Esa cantidad o ese número de palabras no es infinito. ¿La idea cuál es? O al punto al que quiero llegar. Siempre que manejemos o intentemos aprender un segundo idioma, una segunda lengua, lo más importante cuando estemos al principio de este trayecto es obtener o ganar la mayor cantidad de vocabulario posible. Sin embargo, la manera inteligente de hacerlo es utilizar el vocabulario más común, las palabras más usadas. No se vayan a poner a estudiar un libro de química, un libro de medicina en ese otro idioma que están aprendiendo, porque probablemente las palabras que vayan a aprender allí en un gran porcentaje no vayan a ser palabras que utilicen en una conversación en una cafetería o con una persona a la que le quieren comprar algo, etcétera, etcétera. Como se dan cuenta, tienen que trabajar de manera inteligente y todo comienza con darse cuenta de estas pequeñeces. Estas son las cosas de las que hablo cuando digo que en mi experiencia me tomó trabajo aprenderlas porque fui autodidacta, pero que hubiera querido que alguien me las hubiera dicho. Espero que les ayude. Entonces, para volver un poco al punto y para finalizarlo, siempre traten de que las palabras que estén aprendiendo sean palabras que puedan resultarles útiles en conversaciones del día a día. Una vez que ya tengan un cierto número de palabras para ese tipo de conversaciones, ya pueden tomarse el atrevimiento de empezar a estudiar palabras mucho más complejas, mucho más técnicas o académicas, etcétera. Para ir finalizando, para que no sea esto demasiado largo tampoco, gente, quiero hablarles de cómo se sabe cuando verdaderamente soy una persona bilingüe, que es otra pregunta que me surgió hace poco. Porque sí, es un camino que dura toda la vida, pero en algún punto ya debo tener la habilidad y la capacidad de decir, bueno, voy a empezar una conversación y voy a hacerlo completamente en este segundo idioma. Entonces, ¿en qué momento me convierto bilingüe? ¿En qué parte del camino es que sucede esta transformación? Muy fácil. En el momento en el que seamos capaces de comunicarnos de manera efectiva, sin titubeos, sin tartamudear, sin traducir desde la lengua natal a nuestro segundo idioma, en ese momento en el que podamos comunicar de manera efectiva y expresar nuestras ideas, ahí es cuando ustedes ya se pueden considerar bilingües. Como se dan cuenta, el reto es grande, pero no es imposible. Puede ser una conversación de 5 minutos, pero siéntanse orgullosos si lograron que esa conversación de 5 minutos
ustedes, si en esa conversación de 5 minutos, ustedes pudieron mantener su mente completamente en ese segundo idioma, si no tuvieron que traducir absolutamente nada, si fueron fluidos, si entendieron lo que les decían, si se hicieron entender, si no dieron información de pronto que tenía un significado diferente al que ustedes creían. Todo este tipo de cosas son las que deben tener en cuenta. Básicamente, como les digo, una comunicación efectiva. Y nótese que no estoy diciendo una comunicación perfecta. No tienen que ser los mejores pronunciando, no tienen que tener las mejores reglas gramaticales, ni manejar todos los verbos, pronombres, tiempos, etcétera. La idea es que ustedes puedan expresarse cómodamente, de una manera concisa y precisa, y que la otra persona les entienda. De nada nos vale saber que podemos vernos una película en el idioma que estamos aprendiendo y que podemos leer en ese idioma, que escuchamos música y la entendemos, pero si nos colocan frente a alguien que hable ese idioma o que sea nativo de allí, de ese país donde se habla esa lengua, nos vamos a quedar congelados. Eso no puede suceder. Tenemos que tener la capacidad de hablar, de expresarnos y de hacernos entender de una manera eficaz. No pueden ser tartamudeos, ni déjame, yo pienso, espera, traduzco, ni tampoco dar ideas cruzadas, que se nos crucen los pensamientos. Tiene que ser eficaz, tiene que ser algo que la otra persona entienda. De nuevo, en ese momento ya pueden decir ustedes que son bilingües. Yo tuve un choque la primera vez que yo empecé a trabajar en una empresa que era completamente bilingüe. El choque mío fue que pensé saber, pero cuando me enfrenté contra nativos y empecé a hablar con ellos en el día a día, me di cuenta de que no sabía y que realmente me costaba trabajo organizar mis ideas. De allí la importancia de que ustedes empiecen a practicar cuanto antes. Si pueden hacerlo con otra persona, muchísimo mejor. Si la otra persona tiene como lengua nativa la lengua que ustedes están aprendiendo, inclusive mejor. Esa es la situación ideal y la situación perfecta. Si pueden practicar todos los días, excelente. Si pueden practicar por lo menos varias veces en la semana, también es algo muy positivo. La idea es que empecemos a hacerlo desde ya, que no tengamos miedo, sino que nos arriesguemos y nos vayamos lanzando al ruedo. Esos son los puntos que tengo para hoy. Espero que les hayan gustado y cualquier pregunta, feedback, comentario que tengan, no duden en dejármelo saber. Tienen mis redes en mi biografía, mi canal de YouTube. Y bueno, estaré aquí dispuesto para todo lo que ustedes necesiten. Nos vemos en el siguiente capítulo de este podcast. Mi nombre es Andy y hasta la próxima.